a quien invito a subir por la arquitecta Miriam Heredia. Bienvenida, arquitecta. Ella va a moderar un panel y ahora invito a subir al escenario a Alejandro Borraquia, decano de la Universidad de Morón, a Rafael Caminos, titular de Cátedra de Proyectos de Arquitectura de la Universidad Nacional de Tucumán, a Guillermo Simón Padrós, CEO de Argentina Green Building Council, a Ian Dutri de Universidad Nacional de Córdoba y a María José Leverato de la FADU, Universidad de Buenos Aires, y también de la Arizona State University. Bienvenidos, Miriam, entonces, tomás el panel. Bueno, primero, buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta oportunidad de poder estar acá. Los agradecimientos a la Secretaría de Vivienda, a Iván, a Agustín, a Lucila, a todo el equipo muy grande, no podría nombrar a todos porque la verdad es un equipo con muchísimo esfuerzo, con mucha energía, que nos permitió estar en este momento. Y a las empresas también, por supuesto, y a los amigos que están presentes acá. Un poco la inquietud recién estábamos charlando con Solano Benítez y la inquietud que nos despertó era cómo empezar a conversar este tema del rol de la academia en este desafío tan importante que es el desafío de la vivienda y en definitiva de hacer ciudad, ¿no? Ciudades más sustentables, ciudades más amigas con la naturaleza, una ciudad más equitativa para todo el mundo. El déficit es enorme y los arquitectos estamos atendiendo solamente al 1% de la población mundial, por lo cual hay 99% que nos necesita y de manera urgente porque sus condiciones son a veces complicadas. Desde este lugar, desde entender que el mundo como lo concibimos ya ha cambiado, el cambio de paradigmas, la movilización urbana, la escasez de recursos, la velocidad con que la gente se va acercando a las ciudades y la necesidad de respuesta de estas, del mejor invento que ha creado el hombre para dar calidad de vida a la gente, es que la academia tiene un rol importantísimo como lugar de encuentro, como lugar de elaboración de ideas, proyectos y este lugar de encuentro entre las generaciones pasadas, que ya somos todos los que estamos acá, y aprendiendo y relacionándonos con los chicos, aprendiendo de ellos, reflexionando en conjunto para que ellos sean los mensajeros del futuro y los que realmente podamos darles las herramientas para poder dar respuesta a este desafío que nos presenta el mundo de que ya no es solamente tenemos que ser un poco sustentables, nos urge ser sustentables. Entonces, desde este lugar, con María José, Rafael, Guillermo, Ale, Ian, todos académicos, toda gente que está desde el pensar, del hacer, reflexionar y sobre todo de despertar el interés a las generaciones más jóvenes, que son las que van a llevar este cambio, es que les preguntamos entre todos ¿cómo podemos hacer para que este rol, y desde sus propios lugares, ¿no? O sea, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que proponen hacer? ¿Y cuál es su visión de futuro de este rol que tenemos que tener la academia, de cómo involucrarnos más en esta gestión para participar y colaborar con quienes llevan las políticas adelante? Iván, Ian. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la posibilidad de debatir y compartir nuestras ideas. Es un gusto estar aquí. Yo pienso que a las misiones habituales de la universidad, que son la enseñanza, la investigación y la extensión, hay que conjugarlas con los verbos incidir, articular y anticipar. Yo creo que hay una misión muy importante que tiene que ver con dos tiempos o dos horizontes distintos en la universidad. Hay uno que pasa mañana, que pasa el lunes, pero hay otro que pasa 25 años en adelante. Y es un rol de la universidad tener esta diferencia entre caminos y horizontes, tenerla clara.
Porque esto es lo que nos permite no solamente buscar soluciones a los problemas contemporáneos, sino poder anticipar escenarios futuros y abarcar la dimensión de oportunidades. Me parece que esto es importante. Otro rol que yo creo que es prioritario de la universidad es la noción de formar en una visión integral, una visión que no tenga, digamos, y esto lo digo porque para mirar el motivo del seminario, un tema superdeterminante, sino la noción de complejidad, de integralidad. Todo está pasando al mismo tiempo, lo chico, lo grande, todo pasa, está ahora. Y poder articular con esa complejidad me parece que es motivo de nuestra formación. Yo no creo, puntualmente con el tema de la vivienda, haría dos salvedades. Cuando digo formar integralidad me refiero que no es un kit que se agrega a una vivienda y la transforma en sustentable. Me acuerdo que estuve de jurado en un concurso sobre vivienda sustentable y ganó un proyecto tuyo de una casa justamente que había incorporado la necesidad de ser sustentable como un requisito más del proyecto. Yo creo que hay que apuntar a eso. Y la otra es que la vivienda no debe ser considerada como un objeto aislado, sino en relación a la ciudad. Porque por más que sea sustentable, si la ciudad donde está alojada no es sustentable, la vuelve una paradoja, ¿no? Y eso me lleva al tándem ciudad y vivienda, porque bueno, las ciudades son, junto con el lenguaje, de las mayores expresiones de nuestra cultura, de la cultura humana. Ahora, puede haber ciudades sin aeropuerto, puede haber ciudades sin biblioteca, puede haber ciudades sin hospitales, pero no hay ciudades sin vivienda, porque la vivienda es justamente uno de los factores esenciales y tiene esta dualidad entre público y privado, mientras encierra un espacio privado, genera un espacio público. Así que yo creo que es un tema a mirar en la academia, justamente esta tensión entre vivienda y ciudad. Y la ciudad tiene también, me parece, la semilla del destino común, ¿no? Es decir, como proyecto colectivo. Levi Strauss dice, es lo humano por excelencia. Y la universidad tiene la responsabilidad de la mirada crítica, de generar espacio de pensamiento crítico y de las fronteras del conocimiento. No es un lugar de réplica del conocimiento. Conversábamos hoy con Solano y Miriam y Alejandro, que nuestros estudiantes tienen que poder aprender cosas que nosotros no sabemos. O sea, no es un lugar de réplica, sino un lugar de exploración. Y juntamente con la noción de profesionales estamos formando ciudadanos responsables y capaces de transformar, de creer en la transformación de la realidad. Yo creo que una misión esencial de la universidad es entusiasmar, es que la gente descubra de lo que es capaz. Me parece que estamos acostumbrados o golpeados por las crisis sucesivas que nos ponen en un lugar, por eso decía lo de los problemas, y hay que pasar de los problemas a las soluciones, ¿no? Para esto, yo que he estado en funciones de decano mucho tiempo, para mí termina siendo un problema de formación docente para construir lo que yo llamo una pedagogía situada en nuestra disciplina. Me parece que muchas veces somos arquitectos devenidos docentes o devenidos funcionarios y bueno, estos son métiers que implican una formación específica, ¿no? Creo que la universidad debe ser ese espacio donde recibimos el mayor regalo que tenemos cuando nacemos, que es la herencia de lo que nos precedió, que llamamos cultura e historia, ¿no? Disciplina de nuestras facultades, y con esto voy terminando, para mí es que no estamos buscando una respuesta correcta, sino que hay múltiples, los proyectos tienen muchas soluciones posibles. Por ahí hay una foto de la pirámide de Tikal y el aljibe de piedra de Chandbaori. Son arquitecturas sagradas, en piedra, escalonadas, en un contexto de agua torrencial, pero opuestas. Y las dos son maravillosas.
Yo creo que esa particularidad en donde la diversidad, yo vengo de una facultad enorme, con 12.000 estudiantes de arquitectura, con talleres numerosísimos, pero esto hace que la diversidad sea, digamos, un espacio para aprender del otro. Todos aprendemos de los otros, todos tenemos algo para enseñar y todos tenemos algo para aprender. El valor de la diversidad está implicada en este modo en que enseñamos. Y para terminar, hay una foto por ahí de un canasto hecho con ladrillo que lo hicimos una visita de unos chinos que vinieron a la facultad. Pero, y bueno, lo construís, ¿no? Y al construirlo, al hacer las cosas uno en uno, visibilizás lo que el proyecto no necesariamente muestra. Es decir, el proyecto, o sea, cuando vos construís las cosas pesan, cuestan, tiene que llegar el seguro, el andamio, todas estas cosas que el proyecto de UNESA no están, y es bueno que en la experiencia de nuestros estudiantes estén. Y lo último, traje un libro, no puedo traer libros para todos, pero si me escriben, me buscan en las redes, yo les mando un PDF de un trabajo que hicimos, un trabajo colectivo, que lo aprendí de tu papá, que hacía un concurso que le llamaban TIL y participaban todos los estudiantes de Argentina y de muchos países. Nosotros lo que hicimos fue replicar esa lógica con la noción de vivienda y ciudad. Y salió una cosa muy interesante porque le hicimos en el contexto de Hábitat 3 con el patrocinio de Elkin Velázquez, que es el director para Latinoamérica y el Caribe de ONU Habitat. Y el premio del concurso fue un viaje de los ganadores, un viaje a Quito a presentar la exposición de los trabajos. Así que bueno, en eso andamos. Bueno, muchas gracias. Bueno, te quiero decir una sola cosa, Ian, que por último no, porque la idea es seguir una conversación. Así que por cierto, te queremos seguir escuchando. Y hilando un poco lo que decía, yo, Ian, vi ese trabajo espectacular de los alumnos, te vi con los chicos ahí en Quito, el entusiasmo y hay un entusiasmo bastante parecido que por lo menos lo conozco personalmente con Alejandro Borraquia, también de su papá, de esto de involucrar a los chicos en proyectos sociales, en proyectos realmente concientizándolos de lo que se necesita. ¿Cómo lo ves vos? Porque aparte vos tenés un legado que es tu papá, y sos un decano realmente joven. ¿Y cuál es tu visión de esto, ¿no? Que difiere un poco por lo menos de la mía, que soy un poco más grande? Bueno, ahora sí, ¿no? Sigo un poco con lo que estaba diciendo Ian y tomo la pregunta de Miriam. La verdad que el foro, y bueno, yo estoy sentado desde la mañana escuchando, habla, o hasta ahora me pareció escuchar, muchas de las cosas que en realidad en las facultades de arquitectura pocas veces hablamos, ¿no? Gestión, acceso, crédito, materialidad, o sea, cosas que sí en la universidad se tocan, pero se tocan desde un punto de vista muy abstracto, ¿no? Normalmente nosotros, los arquitectos, intentamos, y sobre todo cuando hablamos de vivienda social, casi criticar la tipología, ¿no? Y sí criticamos que una misma vivienda se repita de la misma manera en varias ecorregiones diferentes, que no haya salvedades que tienen que ver con los lugares, bueno, y cosas que todos sabemos que pasan en la vivienda, ¿no? Hace algunos años nos juntamos, me acuerdo cuando Ian era decano en su facultad, a charlar sobre la manera de enseñar arquitectura y apareció esto que él decía, o sea, enseñar también o cambiar en métodos de enseñanza implica por cambiar muchas de las maneras en las que los docentes nos aproximamos a las problemáticas. Nosotros en la facultad entendimos hace algunos años que en realidad debiéramos formar a diseñadores sociales, ¿no? Debiéramos formar profesionales para un futuro en el que la arquitectura debía correrse un poco del foco y que seguramente iba a ser más importante entender todos aquellos puntos de conexión que hicieran posible que esa arquitectura, como un hecho físico, real y concreto, prospere, ¿no? En un medio X. Entonces empezaron a aparecer modelos de gestión para tratar de experimentar o transformar el taller en un laboratorio que nos permitían ciertas pruebas empíricas, ¿no? Y poner a los alumnos a trabajar con estas cosas un poco aleatorias o un poco en realidad tangenciales a lo que era el problema del diseño específicamente.
bueno, desde ahí que estamos cambiando, que en realidad los talleres no son talleres que trabajan sobre utopías, sino que siempre trabajan sobre hechos concretos, sobre realidades, sobre problemas y necesidades que nuestra sociedad tiene. Aparecen este tipo de modelos, ¿no? Que son... Obviamente son piezas que terminan en arquitectura, pero que son posibles porque empezamos a manejar sistemas de gestión que las hacen posibles, en donde convocamos al Estado, convocamos a las empresas y nos ponemos todos a reflexionar acerca de, con los materiales que tenemos, con las posibilidades que tenemos en cada región, cómo podemos llegar a pensar una arquitectura que ingrese o que por lo menos nos permita reflexionar desde otro lugar. Por ejemplo, el acceso al trabajo, cómo podemos capaz desde ciertas piezas chicas fabricadas en pequeños talleres familiares, cómo podemos generar todo un proceso, ¿no?, de acceso al trabajo que permita que no solo quede la vivienda social en un pueblo que no tiene acceso a las materias primas que normalmente se utilizan en la vivienda social, sino que pueda fabricarla y pueda quedar como un valor agregado, que pueda quedar un conocimiento y la manera de replicar eso que por ahí en un momento nació de una manera y después puede encontrar ese pueblo como la alternativa. Y a partir de eso, de esas pruebas, de esos modelos de gestión, empezamos a imaginar una facultad en la que nuestros alumnos se reciban proyectando, gestionando, construyendo y donando un módulo que empezó siendo de aproximadamente 30 metros cuadrados que cumpla con un rol social. Y eso cambió a toda la facultad, o sea, permitió que a partir de estas experiencias en escala real, que a partir de generar convenios y vínculos con distintas comunidades, con distintos actores sociales, incluso con el Estado, podamos poner, hoy ya hay 25 obras de estas, ¿no? Así que casi les diría como a 500 chicos hasta ahora a trabajar, o estudiantes a punto de recibirse, a trabajar en hechos concretos. Y entonces salimos por todo el país a buscar necesidades y lo que eso nos devolvió es un estudiante preocupado, comprometido, que conoce el medio para el que trabaja, que conoce a las empresas porque es a las que va a pedir los materiales para poder construir este tipo de piezas arquitectónicas, que conoce a los distintos actores sociales, que se vincula con pequeñas comunidades y que fundamentalmente entiende que somos un país vasto, amplio, con diversidad, ¿no?, con miles de maneras de entender a la arquitectura desde las distintas regiones, con problemáticas que cambian y que nosotros como arquitectos tenemos que formarnos para saber leer eso de un lugar, para saber entender eso de una comunidad y poder salir adelante con un hecho que sí va a ser construido, ¿no?, pero que en realidad debiera dejar un legado mucho más amplio que la sola construcción de ese hecho. Así que bueno, en eso estamos trabajando. Algunas de las imágenes que vemos acá tienen que ver con eso se llama PAF, Programa Académico de Asistencia Federal, es nuestro proyecto de tesis. Todos nuestros estudiantes atraviesan en el último año de la carrera un taller en el que se estudia una comunidad, se la intenta entender desde distintos lugares y después dar una respuesta que se construye y se dona a esa comunidad. Así hemos hecho casas en Tigre como estas, hemos hecho 9 casas en Tigre, hemos hecho clubes barriales, albergues para estudiantes y siempre tratando de entender esta lógica del lugar. Creo que uno de los más interesantes que construyeron nuestros estudiantes es un albergue en San Miguel de los Colorados, en un pueblo a 4.000 metros de altura, cerca de las Salinas Grandes, en donde lo que se construía hasta el momento, bueno, algunas cosas eran de adobe, sacado del lugar, pero muchas eran de ladrillo hueco y chapa, con todos los problemas que eso conlleva, ¿no?, térmicos, desde todo punto de vista. Y ellos encontraron un modelo, un sistema en el que le pidieron a cada vivienda, a cada familia de la comunidad que fabrique 100 ladrillones de adobe y después estudiando, y justo hubo gente de México acá, estudiando distintas maneras de construir cúpulas de artesanos mexicanos, fabricaron una pieza, es ese bordó que se ve por ahí, fabricaron una pieza que es como un compás que les permitió a la comunidad construir una obra que tuviese pared, piso y techo en adobe, que no necesitase de nada que nos salga de la misma tierra del lugar, del mismo conocimiento ancestral, constructivo de la zona y que dejaran un legado para después poder replicarlo y hacer más módulos de estos. Estamos trabajando en eso, como decía Ian, y creo que es nuestro pequeño aporte, pero seguro va a cambiar la manera de pensar de muchos de los profesionales de aquí a futuro. Gracias, Ale. Y sin lugar a dudas, esta mirada poliédrica creo que es lo que se necesita respecto de esto de entender, bien como lo decía Sale,
de entender a la vivienda no como objeto en sí mismo, sino parte de un sistema sinérgico y frágil que es la ciudad, ¿no? Y hay algo que a mí me impactaba muchísimo, mismo por lo que charlamos recién y lo que estaban comentando y lo que charlábamos recién con Solano, la conciencia, ¿no? Esta toma de conciencia. Nosotros en la provincia de Buenos Aires hay un déficit cuantitativo, vivienda nueva que hay que hacer de 171.000 viviendas, ¿no? A censo 2010. Si nosotros nos pusiéramos a construir las viviendas todas juntas y llegara el financiamiento mágicamente, no las podríamos construir. No tenemos la tecnología, no tenemos el suelo y hay algo muy importante y es el pie para tanto Majo y Guillermo Rafael de A1, pero Majo, el tema del impacto que generaría construir, o sea, todo lo que necesitamos realmente para cumplir el objetivo de dar una vivienda a cada familia que lo necesita, y el tema ambiental que nos trae acá, cómo es el enfoque desde tu quehacer académico de la FADU y desde otros lugares en donde estás en la academia. Gracias. Gracias por la invitación. Yo voy a hablar desde experiencias desde 3 sectores. Haber trabajado en cuerpos técnicos de gobierno, haber participado de trabajar en una ONG que es Hábitat para la Humanidad Argentina y ser docente y haber sido investigadora en la Universidad de Buenos Aires en la Facultad de Arquitectura. O sea que hago como una combinación ahí de esos 3 sombreros, enriquecido mucho formo parte de un grupo de arquitectos que trabajamos en temas de sustentabilidad en Buenos Aires, a los cuales les pedí, tengo que presentarme y hablar del rol de la academia y cuál debería ser y cuál es. Entonces tuvimos un intenso fin de semana con los AS, así nos llamamos, intercambiando WhatsApps sobre qué opinábamos. Todos nosotros somos docentes, investigadores y trabajamos en este tema, entonces me pareció que así se podía enriquecer un poco más. Y a partir de eso quiero compartir 3 ideas, un poco a partir de lo que vos preguntaste. La primera es que los arquitectos debemos empezar a aportar a un diseño de viviendas en base a nuevos paradigmas que están relacionados en que, por ejemplo, las familias son distintas, los modos de vida son diferentes y también el paradigma de la sustentabilidad, que de verdad no está incorporado desde el diseño. En general, la experiencia es que es mucho más sencillo poner un colector en el techo que empezar a pensar desde otro lugar el diseño de las viviendas en general y de la vivienda de interés social más aún, porque siempre son viviendas mínimas. Entonces, y además mantenerlas puede llegar a ser muy caro. Entonces, esa nueva mirada que incluya el clima, lo bioclimático, dónde está el sol, la sombra, la vegetación, la ventilación, todo eso no es tecnología, sino que es diseño y que muchas veces es gratis. Entonces, y que además brinda a estas viviendas mínimas la posibilidad, en muchos casos, aún en zonas urbanas densas, de poder disfrutar del espacio exterior, de poder tener un árbol, etcétera, etcétera. Que incluye también tener los lugares para, si yo quiero que la población ande en bicicleta, tengo que tener dónde guardarla, colgar la ropa al sol, separar residuos, todo eso necesita espacios y esos espacios tienen que estar diseñados. En ese contexto, entonces, lo que nos parece es que falta y debemos incrementar la formación de los profesionales desde el inicio. Por eso pusimos por ahí una foto de la arquitecta Berson en el heliodón del CIE de la FADU, mostrándole a los alumnos las sombras proyectadas de los edificios que ellas diseñan. Eso es una de las puntas fundamentales si pretendemos que en el futuro los profesionales que diseñen vivienda en cualquier sector y que empecemos a ser más de un 1% los que intervengamos en la vivienda social, incorporen esos criterios. Esa es la primera idea. La segunda es pensar que desde la academia tenemos un rol muy importante en la revalorización y la jerarquización de los saberes tradicionales, de las tecnologías que por ahí cayeron en desuso porque eso es para pobres,
de los sistemas que tienen un gran valor local, que dan mano de obra, que recuperan saberes tradicionales y que el mismo sector informal, cuando construye sus viviendas, las rechaza porque eso es de pobres. Ahí hay un aporte muy grande que podemos hacer y, se apagaron las diapos, pero teníamos ejemplos de construcción en tierra, de lana de oveja utilizada como aislante térmico, de recuperación de residuos, otro trabajo que también hacen parte de nuestros integrantes de AES en el CEP, en la FADU, en la UBA. Digamos, hay mucho por hacer en ese sentido. Y la tercera idea, y me parece que estando en este edificio y en este lugar, esa idea va de la mano de la necesidad de fortalecer y garantizar el financiamiento de la ciencia y la tecnología como una herramienta fundamental para el desarrollo del país. O sea, ese valor no lo tenemos que perder. La investigación y la ciencia necesita dinero y necesita además un enorme apoyo del Estado para que podamos interactuar. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Miriam, y gracias por la invitación. Yo soy arquitecto y voy a hablar un poco de la experiencia desde el 2009, que estoy dirigiendo una institución sin fines de lucro que favorece la construcción sustentable en general, no solo la vivienda, sino edificios comerciales, industriales. Nosotros tenemos una visión, yo lo puedo separar en tres aspectos con el tema de la educación. El primer aspecto es un aspecto público, después uno técnico y otro académico. En el aspecto público no gubernamental, nosotros venimos con IRAM, que supongo que muchos de ustedes conocerán, el instituto, desarrollando hace mucho tiempo normas, muchas de las cuales apuntan a la sustentabilidad en el sector de la vivienda. Bueno, ahora la normativa está aprobada, que es la 11.900 del 2017, que la pueden obtener de la página web del IRAM. Y en ese aspecto, con respecto normativo, creo que es importante la educación, porque las herramientas, tanto certificaciones o etiquetas, que vienen de un consenso de profesionales y de academia a nivel nacional, es importante no solo para clasificar o etiquetar viviendas en este sentido, en cuanto al consumo energético, creo que es una herramienta muy válida de educación. En ese aspecto, creo que se ha hecho un avance muy importante en estos últimos 3-4 años y estamos muy ansiosos en los años venideros de ver cuál es el resultado de esta herramienta. En el otro ámbito es un ámbito más profesional y técnico. Ahí nosotros tenemos desde el 2009 anualmente cursos de capacitación para lo que es la sustentabilidad en general, más enfocada al sector comercial, pero muchos de los profesionales, en la mayoría son arquitectos, que bien representan al sector técnico o profesional de estudios de arquitectura, pero hay muchos también de proveedores de materiales. Y en general lo que yo veo ahí es en general, ¿no? Voy a ver algunos profesionales que tienen conocimientos rígidos, pero en lo que es la parte técnica de la construcción, el conocimiento en cuanto a la sustentabilidad, creo que eso yo he visto una falencia muy importante. Digamos, estos cursos que son dictados para profesionales recibidos con varios años de experiencia en el mercado, el tema de la sustentabilidad no lo manejan bien o no está bien comprendido, ¿no? A veces empezamos con estos cursos de educación explicando qué es la sustentabilidad, ¿no? Que a veces uno conoce por ahí el término que se da, que es, digamos, lo que afecta al sector, a lo que es lo social, lo ambiental, lo económico, pero a veces no se comprende bien, y cuando hablamos de un edificio, por así decirlo, que es tanto vivienda como edificio multifamiliar, hablamos de sustentabilidad, a veces muchos empiezan a pensar en paneles solares,
colectores térmicos solares, como vimos en la charla anterior, ¿no? Que muestran, pero creo que hay una falta, y esto sí afecta directamente al sector del que estamos hablando hoy, es al confort térmico, que María José lo mencionó ahí también rápidamente. Creo que estamos pensando en poner mucha tecnología, que como bien dijo María José, puede estar al alcance de las manos a una vivienda media o media alta. Creo que va a llegar al nivel más bajo, pero el tema es que no estamos haciendo algo que no es caro y que impacta un montón en todas esas tecnologías que queremos instalar, que es aislar bien, que es el confort térmico. Las viviendas sociales, y me atrevería a decir que las viviendas medias, de clase media, no tienen ese confort térmico, y hoy en día las normativas que hay, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, la 13.059, si bien está implementada hace muchos años, no hay un órgano de policía o de contralor, con lo cual, digamos que, y si bien son también para clase media, media alta, hoy no tenemos una base fidedigna de conocimiento de cuántas de esas viviendas se han construido sustentablemente, y solamente con agregar la legislación. Uno puede decir que el costo de aislar bien un envolvente es un 1% total de la construcción, puede ser un poco más, un poco menos, depende del sistema constructivo, pero tiene que ver con las humedades, tiene que ver con dónde ponemos las barreras de aire. Es decir, hay mucha educación que hace falta en esos sectores. Nosotros capacitamos desde el 2009 hasta el año pasado, capacitamos alrededor de 900, un poco más, de profesionales en el sector de la construcción sustentable, y junto a otras empresas miembros de la organización que dirijo, estamos alrededor de los 3.000, 3.500 y un poco más de profesionales anuales en términos de capacitación, sin contar la capacitación online, que es un poco más, pero capacitaciones técnicas. Capacitaciones para profesionales y también académicos, a profesores universitarios que quieren conocer más en detalle, digamos, cuáles son las técnicas y los procesos para construir una vivienda sustentablemente. El último sector que me queda mencionar es el académico. Bueno, yo, digamos, no soy un experto, si bien soy arquitecto y vengo de la Universidad de Belgrano, de la Universidad de Buenos Aires, hace muchos años, con lo cual lo único que puedo decir es que mi visión y mi experiencia fuera del país, académicamente, yo lo que veo es que, y también relacionado con los sectores, los colegios de arquitectura, los sectores de la profesión, han implementado hace mucho tiempo una currícula. Perdón, no es una currícula, es después de obtener la graduación, un sistema de credenciales continuos o de educación continua. Hoy en día, un arquitecto, un profesional de la construcción se recibe y con el título ya puede construir toda su vida. Lo único que tiene que hacer es pagar una matrícula, entre otras cosas que hay que hacer. Creo que en otros países esta matrícula hay que revalidarla cada tanto, porque la industria de la construcción es una industria muy técnica que incluye mucha tecnología, el avance tecnológico es muy grande, y es importante que los profesionales que van a construir y que van a diseñar tengan la capacidad de entender qué es lo que se necesita para poder llevar a cabo la obra. Y esto se logra con capacitación continua que da ciertos puntos que, si no se logran, no pueden revalidar la licencia para poder diseñar una vivienda. En general, bueno, eso es lo que yo puedo aportar. Genial. Bueno, un poco, muchas gracias. ¿Cuántos disparadores, ¿no? El tiempo nunca alcanza, menos ahora, que tenemos muy poquitito tiempo. Cuán vastos son los temas y los dilemas que tenemos que desarrollar. Vos hablabas muy bien de la ley de la provincia de Buenos Aires. Es cierto, la clase media a veces recibe, creo que menor calidad de vivienda que otras que se están construyendo. Es un problema instalar el tema
la sostenibilidad, ahora quizás un poco más seguido con el tema de las energías que están empezando a tomar el valor real que deben tener. Y de ahí saltamos a que hablamos de capital, hablamos de provincia, y ahora nos vamos un poquitito más lejos. Y afortunadamente a través de muchas acciones de la Secretaría y también de la Academia empezar a entender que la Argentina tiene muchos climas, tiene muchas formas y diversidades de todo tipo que deben ser atendidas, y bueno, nada mejor que un representante de la Universidad Nacional de Tucumán, ¿no? Hola. Sí. Bueno, gracias y agradezco la invitación y agradezco la presencia también de ustedes. Desde hace un tiempo, digamos que en la Facultad de Arquitectura se está trabajando con la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Tucumán, se está trabajando en los procesos de extensión. Particularmente en el taller que está a mi cargo, hace un tiempo empezamos a reflexionar sobre qué deberíamos enseñar antes de empezar a enseñar. Entonces decíamos, bueno, ¿cuál iba a ser el futuro? Si el futuro era al 2050 va a haber 10.000 millones de habitantes, 7.000 van a vivir en ciudades, de esos 7.000, casi el 70% se va a encontrar con necesidades básicas insatisfechas, entre ellas la vivienda, estamos hablando de 5.000 millones, más una cantidad X, digamos, de números que ni siquiera sabemos qué va a suceder. ¿Cómo preparamos a los estudiantes para ese futuro? Y un futuro que incluso los docentes que estamos hoy a cargo probablemente ni siquiera lo veamos. Entonces vamos a empezar con la idea de que tenemos que educar a una generación que le va a tocar educar a la generación que realmente va a actuar en el 2050, con un futuro bastante impredecible, como hablaban recién, y con una tecnología que va a ser toda diferente, una ciudad que va a ser toda diferente, y sobre todo creo que una universidad que va a ser diferente. Recordemos incluso también que la universidad no nace desde el docente, sino que nace por necesidad de estudiantes. En Bolonia se juntan unas cuantas personas y deciden quién les podía enseñar. Entonces, en ese tema decimos, bueno, ¿cómo hacemos para enseñar dentro del aula? En realidad lo que habría que hacer es sacarlo al alumno del aula e implementamos un programa que se llama Más allá de las aulas, que viene desde el año 97, creo, casi ya lleva 12, 14 años, y salimos al nivel de Argentina, digamos, para determinar en el NOA y en el NEA cuáles son todos los contextos en el cual se va a tener que actuar. Entonces, tanto en contextos de sociedad, de territorio, de ambiente, de desarrollo, o sea, tantas posibilidades que hay. Entonces, a partir de ahí, el estudiante en el laboratorio y en el libro probablemente no lo aprenda. Y creo que la sustentabilidad, y en esto de lo sustentable, la vivienda, y más allá de la vivienda, la ciudad y todo lo demás, empieza con el nivel de participación de la gente. Si la gente no participa dentro del proyecto, es muy poco probable que el proyecto al final termine siendo sustentable. Entonces nosotros salimos con esto. ¿Me puedo parar? Porque no la veo la pantalla y para contar algunas cositas, ¿puedo parar? ¿Sí? ¿Sí? Un segundito nomás por lo menos. Nosotros trabajamos en verticales con alumnos de primero a quinto año, o sea, desde primer año se empieza con la idea de que el estudiante tiene que empezar a pensar diferente. Luego, a partir de ahí, bueno, lamentablemente me paro, no está, pero no importa, creo que estamos en confianza con parecer. La idea es, ¿cómo hacemos para hacer todo este trabajo, digamos, el trabajo en aulas, y luego que hemos hecho la visita, le entregamos toda esa documentación a la gente? O sea, volvemos al lugar y le hacemos entrega de la documentación para que ellos puedan luego adquirir o insertarse dentro de esto que hablaban de todos los créditos y todas las posibilidades, digamos, de esto. Entonces, es pensar nuevas maneras e incluso imaginarse nuevas maneras de cómo va a ser la nueva gestión. Vámonos.
En estos talleres, por ejemplo, en este caso es el caso de Chuchagasta, se trabajó con la gente del lugar, con aborígenes y demás. Luego se trabaja con los chicos, las escuelas. Es importantísimo trabajar con las escuelas porque son ellos los que van a vivir esa ciudad. El proyecto que hagamos y el trabajo que hacemos lo vamos a hacer para 20 años, probablemente ni lo veamos. Entonces, si los estudiantes y los chicos hoy no lo aceptan, es difícil que logremos la sustentabilidad. Luego hacemos radio, trabajamos con la gente dibuja y producimos esta especie de planos que son planos comunitarios, que esos son los que recién se transforman en proyectos. O sea, a partir de ahí nosotros vamos sin tema. Los temas se hacen a partir de lo que la comunidad quiere. Creo que es lo más sustentable posible, porque cada comunidad va a ser diferente. No todos tenemos las mismas necesidades. Entonces, a partir de ahí, de generar esos planos, volvemos. Todo esto son los tipos de trabajo que se han hecho, las escalas que se hacen, bueno, la cantidad de ciudades que se visita, se trabaja en todos los territorios y posibilidades. Vámonos más. En el caso específico de vivienda, aquí se hizo una serie de estudios sobre, la podemos tener un segundito ahí, sobre cómo debería ser la vivienda, y no solamente el problema de la vivienda. La vivienda dentro de la ciudad, como recién lo decía, era imposible hablar de vivienda. Yo creo que habría que hablar de hábitat, habría que hablar de un hábitat sustentable. Yo no puedo tener una vivienda, pero si no tengo todos los espacios de empleo, recreación, ocio, trabajo, para los niños, todo eso, es probable que la vivienda sea muy poco sustentable. Por eso es que en aquel caso, por ejemplo, se hace un trabajo con diferentes tipos de lotes, diferentes tipos de viviendas, y que la misma vivienda elija qué quiere ser, si quiere un espacio cultural o un espacio productivo. Entonces a veces la misma vivienda se transforma en espacios cooperativos que logran pagar el mismo, o sea, la misma construcción. Entonces o se puede transformar en un espacio cultural o el modelo de crecimiento, digamos, para encontrarse con patios, porque a veces nos hemos encontrado con situaciones en que los sistemas familiares no son los mismos siempre. Entonces los sistemas familiares casi como que son un gran lote, y son un gran lote productivo. Entonces ese gran lote empieza a crecer dentro de esto con diferentes elementos donde se producen los llenos y vacíos, y esos son lo que realmente termina siendo un sistema familiar. No es una vivienda, sino que es un sistema familiar productivo. Vámonos más. Luego lo presentamos ante la gente, ya sea en las plazas, en aquel caso lo presentamos en Gualeguaychú, en una iglesia. Aquí lo presentamos en una peatonal, pedimos las vidrieras y la presentamos, o lo hacemos en las plazas. ¿Por qué? Porque queremos que la gente sepa los resultados. Porque si no lo hacemos participar al principio, pero nunca conocen qué es lo que pasa al final. Entonces, eso también provoca que la gente lo rechace. Vamos nomás. Bueno, hacemos la difusión completa, todo esto, luego se hace concurso. Tuvimos la suerte de ganar concurso. El año pasado fuimos a Perú y ganamos un concurso sobre un área de recuperación urbana. Vamos nomás. Esto es lo que preguntan, esto es lo que dicen los chicos. Que les permite conocer, hay mayor formación, mayor participación, se pueden producir modificadas y sobre todo que logra una universidad integrada a la sociedad. No es que la extensión es la mano que se extiende. En realidad la universidad tiene que pertenecer a la sociedad. No participo mucho de eso, de que cada tanto extendemos la mano como que tocamos una gracia y nos vamos. Creo que en realidad somos parte de la sociedad, sobre todo pensando que somos una universidad pública. Y ahí terminamos. Una más y le terminamos. Esto fue lo que se recorrió. La otra. Esto es lo que queremos unir. Ya unimos con Perú, estamos saliendo para Paraguay. La otra. Estos son estudiantes que participaron. Vamos. Y esto es lo más importante para mí, aparte de esto que se produce hoy, lo que hablaban recién de estas ideas
de integrar los conocimientos y empezar a encontrarnos en lugares como el caso de la vivienda o el tema de los objetivos de desarrollo, que son un programa mucho más allá, que son todas las posibilidades de financiamiento, es enseñar a un estudiante que luego va a enseñar al estudiante, que es el que realmente va a actuar y es el que realmente va a pensar. ¿Vamos nomás? Entonces se trabaja en los sistemas curriculares de extensión, integración y calidad de vida, se integran las otras áreas de conocimiento y el problema de gestión. Se le enseña al estudiante cómo se hace la gestión. Y la última es esta. Si todo eso que hemos dicho no sucede en este cuadro de los 3 elementos, no hay una gobernabilidad en el medio donde la universidad participe de esa gobernabilidad, es muy difícil que suceda. Eso es casi como los juguetitos esos que se daba, que se hacía girar, y que si uno no los sostiene en el medio, el juguetito se escapa. ¿Sí? Entonces, ese que tiene las tres bolillas, ¿no? Y se hacía girar y era para la presión. Entonces, si no lo sostenemos en la gobernabilidad y la gobernabilidad no lo maneja eso, el juguete se escapa y es imposible que logremos la sustentabilidad. Creo que ahí termina. Vámonos. Bueno. Y muchas gracias. Y disculpen el apuro, ¿no? Bueno, nos pasamos bastante más de lo que nos habían pedido, pero bueno, nada más que gracias, hubiera sido mucho más rico poder conversar un poco más, pero el tiempo es bastante tirano y solamente justo este concepto que a mí me parece fundamental para todo, que es el concepto de alteridad, ¿no? Que es el que tiene que primar a nosotros en todo este tipo de cuestiones, de entender, ponernos un poco el lugar en el otro. No es una cuestión de empatía, es entender, comprender, respetar al que está al otro y trabajar en conjunto. Y si no lo hacemos todos en equipo, va a ser imposible poder salir. Y yo sí creo que es posible. Y la manera es trabajar en conjunto. Muchas gracias.